Voces de la Diáspora. Entrevistas de realidad, historia y análisis. Bueno, bienvenidos a este espacio de Voces de la Diáspora de Contraportada. Con nosotros están hoy pues dos invitados, Dani e Iván. Pues ambos tienen 7 años acá en Alemania y pues ya han tenido una gran experiencia en el mundo laboral, que es el tema que nos convoca hoy. Queremos que nos cuenten un poco de sus experiencias aquí en Alemania, pero primero pues les presento a Dani, que es un bogotano, filósofo, tiene 7 años viviendo al sur de Alemania, y el compañero Iván, que caleño, que vive también desde hace 7 años en Alemania y que trabaja en el campo de las energías renovables. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Moni. Gracias, Moni. Pues bueno, nosotros estamos en Colombia, pues en un momento crucial. Ayer acaban de sacar la reforma laboral, que yo le llamo alternativa, porque no fue la que metió el gobierno, sino una reforma que, si la analizamos, es verdaderamente una cachetada para los trabajadores en Colombia. Pero realmente nosotros hoy no queremos hablar de este tema. Sin embargo, quisiéramos hacer como mostrar cómo es acá en Europa, cómo es acá en Alemania, en el mundo laboral, ¿no? Y precisamente una de las preguntas que están en la consulta popular, que es posible que se lleve a cabo si el presidente logra ponerla por decreto. Entonces allí se habla pues de la cantidad de horas de trabajo y cómo es la jornada laboral aquí en Alemania. Pues yo, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en energías renovables, pero he trabajado en fábricas, en hoteles, o sea, en varios sectores he trabajado aquí en Alemania. Actualmente yo entro a las 7 de la mañana y vuelvo a casa a las 3 y termino pues a las 3:30. O sea que con la pausa para comer, que es de media hora, siempre son 8 horas, ¿no? Y trabajo de lunes a viernes, o sea, sábados y domingos no trabajo. Ese es como el típico, diría yo, que es la jornada semanal típica alemana, que es de 40 horas, aunque hay muchos que trabajan 38 y medio, incluso menos. Eso es como lo normal. Y si uno se pasa de esas 8 horas, pues te pagan un recargo, ¿no? Como debe ser. O si no, también lo puedes cambiar por tiempo libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo acumulo muchas horas extras, o puedo pedir que me las paguen, que eso a veces no es tan buen negocio porque le cobran a uno lo que son la seguridad social, o cambiarlo por tiempo, que a veces es más práctico porque normalmente uno tiene que hacer vueltas o cualquier cosa, entonces le viene a uno bien, por ejemplo, no ir un día a trabajar y decir, no, este martes no voy, y entonces me lo descuentan de las horas. Me parece bastante práctico eso. No sé cuál es tu caso, Dani, ¿cómo es tu jornada laboral? Bueno, eso ha cambiado en los últimos años porque también he tenido diferentes cargos. Cuando llegué aquí a Múnich, empecé con un tipo de contrato que me exigía, digamos, la disponibilidad para trabajar en diferentes turnos, de mañana, de tarde, y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. En ese momento yo ya había empezado a estudiar aquí en la universidad, y bueno, tenía la posibilidad como estudiante de trabajar al mismo tiempo, máximo 20 horas a la semana, es lo que la ley permite. Claro, y
pues en ese tipo de contrato que yo tenía podía trabajar turnos de 8:30 a 5 o de 1:30 a 10, también los fines de semana. Claro, en las noches aquí también se paga como em, una bonificación, por así decirlo, no, un extra, es un porcentaje extra que llega por las horas que se trabajen después de las 8 y los fines de semana, sábados tiene un porcentaje, domingos tiene otro porcentaje. Esos porcentajes varían según el tipo de área de trabajo, ¿no? No es lo mismo trabajar en el área, digamos, en la medicina o trabajar en el área social o trabajar en el área de la industria. Eh, cada, cada gremio, digámoslo así, tiene sus tarifas. Y después de eso ya tuve otro, digamos, en la misma organización me cambiaron a otro tipo de trabajo más cualificado. Ya a medida que uno se va cualificando aquí, pues también va haciendo carrera, ¿no? En muchas organizaciones donde yo estoy es así. Es una organización de la Iglesia Católica y pagan por una tarifa que es Caritas. Caritas, digamos, es eh, una organización también de la Iglesia Católica que cubre un amplio espectro de servicios y de funciones. También trabajan con el Estado, se encargan de, bueno, lo pueden buscar en Internet, tiene muchas áreas de trabajo. Y en el área pedagógica, que es donde yo me muevo, tienen también esa posibilidad de hacer la carrera. Es como una tarifa similar, una tabla de tarifa similar a la del servicio público, con su escalafón y cada año va subiendo o cada 2 años o según cualificación también va aumentando, digamos, eh, digamos el nivel el escalafón, el nivel de cualificación. Eso aquí me ha parecido muy interesante. eh, y en el lugar de trabajo también se manejan, digamos, las condiciones legales, pero se puede, digamos, el Arbeitgeber, el empleador, puede también, eh, digamos, ofrecer o exigir también tiene libertad de movimiento, ¿no? Según las necesidades, según las obligaciones. En la pandemia tuvimos una situación especial, ¿no? Eh, y según las circunstancias. Pero digamos, en la base, en mi experiencia, eh, sí ha sido, digámoslo, muy tranquilo en cuanto a la estabilidad. He tenido un trabajo, ahorita tengo el contrato ilimitado. Aquí es normal que te den el contrato ilimitado después de algunos años, ¿no? Después de 3 años, también dependiendo digamos, de la manera como, como se integre uno en el trabajo. Si digamos, química, pues como que si pega y uno quiere quedarse también, obvio. Eh, digamos, es muy, digamos, es muy probable que los contratos se extiendan. Hay una limitante y es el título de residencia, como el permiso de residencia. Porque si yo tengo un permiso limitado a, qué sé yo, 2 años, 3 años, pues el contrato de trabajo va a ser solamente por 2 años, 3 años. Lo digo como extranjero, pues bueno, la gente que vive aquí, que tiene su nacionalidad alemana o europea, pues tiene otras condiciones, no tiene esa restricción. Pero como colombiano, como extranjero aquí, eh, al principio tenía que estar renovando el título de residencia y estar renovando el contrato. Una vez que tuve la residencia ilimitada, pues ya me dieron el contrato ilimitado. Entonces, bueno, como hacía grandes rasgos, eh, digamos, bueno, mi experiencia, ¿no? Claro que hay mucho que decir también, ¿no? No todo es perfecto. Ya podemos hablar, no sé, como en relación con la situación en Colombia, hay grandes diferencias, derechos laborales, que antes había en Colombia. En la época de mi mamá, ella me contaba, tenía otras condiciones laborales que eran envidiables, incluso aquí hoy. Ah, Sí, tenían De- de- el Totalmente. triple festivo, que llamaban, el recargo triple. Y Pues yo, el doble, el triple. antes de salir de Colombia, yo trabajé en Colombia unos años, ganaba por cierto fenomenal porque
Yo trabajaba en un hotel de noche, en el horario nocturno, y entraba a las 6 de la noche y salía a las 11. O sea que trabajaba esas 5 horas, trabajaba en un hotel y allí me pagaban el recargo nocturno, los dominicales, y saben que los hoteles se trabaja sobre todo el día Claro. libre, no es en el fin de semana. Entonces, se pueden imaginar lo que a mí me llegaba. Me daban prestaciones sociales. O sea, yo ganaba súper bien y trabajaba solo de medio tiempo mientras estudiaba. Y es un horror lo que ahora, pues prácticamente todo eso se lo quitaron a los trabajadores en Colombia, ¿no? Y acá en Alemania, pues las cosas pues son un poquito diferentes y yo quisiera que habláramos un poquito sobre cómo se maneja el cuento de las horas extras, porque incluso acá, pues yo tengo entendido que uno trabaja 8 horas al día máximo, 8 horas y máximo puedes trabajar hasta 10, o sea, más de 10 no puedes trabajar. Si tu empleador te necesita más de 10 horas, incluso tienen que sacar un permiso a una oficina del gobierno para esas horas extras. Y si son en el fin de semana, incluso, pues tienen que hacer también un procedimiento muy especial para sacar ese tiempo. Yo no sé cómo lo han vivido ustedes, si ustedes han tenido que sacar esa clase de permisos para trabajar, por ejemplo, el fin de semana. Sí lo hay en empresas grandes como Siemens y otras, Ujú. ¿no? Sí, bueno, yo cuando estaba oyendo eso, lo de la reforma laboral, que iban a subir del 75 al 100, porque antes era el 100 en los domingos, o sea, eso es lo normal. Yo le pregunté a un compañero, a un colega alemán, que cómo se pagaban aquí los domingos, y me decía, no, aquí el recargo es del 100%. Bueno, entonces no está tan desfasado la exigencia en Colombia de que sea el 100%. De hecho, acá en Alemania, que es una cosa de las que le choca a uno de los pequeños choques culturales que tiene uno al llegar acá a Alemania, es los domingos, que los domingos es el día de descanso y es un día bastante desolado, digamos. O sea, el domingo no trabaja prácticamente nadie, ¿no? A diferencia de Colombia, que uno puede ir a comprar cosas porque están abiertos los supermercados, los centros comerciales, todo está abierto. Aquí es más bien todo está muy cerrado y la gente es calmada, mucho silencio, tranquilidad total. El domingo es para relajarse, digamos, ¿no? Y yo Para no sé descansar. hasta qué punto eso, bueno, eso lo han solidificado colocando este tipo de recargos tan altos. Y el mundo no se acaba porque la gente el domingo descanse. Les aseguro que no se acaba. Molesta un poco cuando uno está acostumbrado a otro ritmo de vida, pero después uno se acostumbra al ruedo de los domingos, ¿no? No No, sé si... no, que incluso hemos escuchado que hay empresas que están como haciendo pilotos para tener una semana de 4 días, ¿no? ¿Sí han escuchado hablar de Sí, eso? aquí en Tría bueno, aquí es que hay mucho trabajo, no sé, aquí siempre es una cosa que uno, bárbara, que uno ve los camiones, buses, furgonetas de las empresas y muchas de ellas, por no decir todas, tienen ahí impreso en la parte de atrás, sé parte de nuestro equipo, ¿quieres trabajar con nosotros? Y que lo colocan ahí, o sea, como que siempre necesitan gente. Y me acuerdo que había una, e incluso hicieron vallas que decían, vente a trabajar a nuestro equipo, empresa no sé qué, te ofrecemos 4 días, semana de 4 días de trabajo. O sea, lo ofrecían ya. O sea, que no es ciencia ficción, es que la gente se organiza, las empresas se organizan para que la gente pues tenga más tiempo libre, ¿no? Porque parece que aquí es muy importante eso del balance entre la vida laboral y pues la vida normal, la vida de uno propia, ¿no? La vida privada, ¿no? El balance que llaman, ¿no? Claro, Porque Iván, aquí pues la idea es... perdón, te interrumpo, pero si pienso, por ejemplo, aquí en Alemania, no podemos comparar Alemania
con el sur de Europa, por ejemplo, en Italia o en España, donde la gente no tiene esa mentalidad de producir tanto, pero al mismo tiempo de consumir tanto. Digamos, yo he estado un par de veces en este sur de Europa, en esta parte, y he visto también las relaciones son muy diferentes en cuanto al trabajo y a la presión por rendir y por producir, ¿no? O sea, Sí, sí, incluso aquí mismo en Alemania hay lugares, hay en estados donde la gente no se mata tanto, donde la gente no se desgasta trabajando, pero hay lugares donde sí, sobre todo en las ciudades, donde hay más competencia, donde hay más, y donde, por ejemplo, hay profesiones específicas donde hay más, eh, ¿cómo decirlo?, incentivos para trabajar que en otras. Y eso también exige que la sociedad se organice y se reorganice de otra manera. Entonces, por ejemplo, las carreras que eligen personas jóvenes que salen o incluso desde el colegio que empiezan a orientarse, eh, ya no la pregunta como, oye, ¿yo cómo puedo realizar sí, mis sueños y mis deseos más profundos como ser humano? ¿Dónde puedo realizar mi potencial, qué sé yo, artístico o cómo puedo yo establecer un contacto genuino, auténtico con las personas que me rodean y tener un millón de amigos? No, las preguntas más prácticas son, hey, ¿dónde voy a ganar más? ¿Dónde voy a pagar menos impuestos? ¿Dónde voy a tener un beneficio en términos de capital, ¿no? económicos. Económico, claro. Eso orienta mucho a la gente aquí, digamos, una sociedad de consumo eh, orientada totalmente al consumo. Y es que aquí tenemos todo el tiempo gente consumiendo. O sea, las últimas Sí, aplicaciones, las últimas canciones en Spotify, el último teléfono, aquí en Múnich tú ves, todo el mundo tiene ese berraco iPhone, el último. Y claro, es una obsesión también por, por consumir, por es tener una cosas, sí. compulsión por tener, exacto. Y eso también hace que, claro, eso mueve mucho la economía y es una ventaja por un lado, pero mira, por ejemplo, las consecuencias que tiene, las enfermedades. Justamente hay reportes de las cajas de salud y de las agencias de trabajo, la gente se revienta emocionalmente, psíquicamente, y es muy común ver ausencias laborales prolongadas por depresiones, por burnout, qué sé yo, por ese tipo de sobrecarga laboral también. Es decir, aquí, claro, hay condiciones y hay posibilidades de vivir muy cómodamente, trabajándolo, digamos, como que lo básico, pero también hay una especie de presión inherente al sistema a tener más, a comprar más, a generar más y ahorrar. Bueno, aquí también hay no sé, eso está cambiando últimamente porque los jóvenes ya no quieren tanto ahorrar como gastar, pero en la generación de los mayores había una conciencia muy clara de que la economía se mueve, claro, hay que moverla, hay que consumir local, hay que ahorrar, estar preparado para cualquier cosa, hay que tener reservas, una relación, digamos, que también podría ser sana o podría ser tóxica, depende de cómo la tomemos. Pero eso está cambiando. Yo veo aquí un cambio enorme y también veo las nuevas profesiones, y con esto de los software automatizados y el trabajo automatizado, también veo un panorama bastante, digamos que paradójico. Por ejemplo, no sé, en mi área que es la educación y esto, eh, bueno, tenemos la ventaja de que las máquinas todavía no nos pueden usurpar el puesto de trabajo, pero hay otros donde sí, donde hay desesperación, la gente se está preocupando en centrales de logística o trabajos, qué sé yo, que pueden hacer eh, los programas más efectivamente que las personas. Bueno, Sí. ese contexto lo veo complicado, sí. No, o hay sectores en que pues que ya no hay trabajo, que han cerrado esos sectores, por ejemplo, el del carbón, ya lo cerraron hace varios años acá, eh, para la producción de energía, ¿no? Cuando quitaron, la Merkel quitó pues las plantas de energía, ¿no? Eléctrica, las hidroeléctricas quitaron, no hidroeléctricas, Las sino nucleares. las nucleares, cuando las quitaron cuando pasó lo de Japón. Entonces eso pues ha generado también movimiento laboral aquí y allá. Entonces, bueno, antes que sigamos avanzando, porque se nos quedó el tema de qué sucede cuando un trabajador aquí en Alemania pues se enferma y no puede ir a trabajar porque
tiene 1 o 2 días, está muy mal, no se puede levantar de la cama o tuvo un pequeño accidente, ¿qué pasa? Sí, bueno, aquí es muy usual, el procedimiento pues usual es que uno, si se enferma o se siente mal, ¿no? Va al médico, o a veces ni siquiera eso, eh, avisa pues a la empresa que se siente mal y que necesita la baja por enfermedad, ¿sí? Entonces uno va al médico, el médico lo revisa a uno, pues le hace el diagnóstico y te entrega la baja como tal. Es un papelito pequeñito gris y que te dice, bueno, ese señor tiene un resfriado, se le da una baja de 3 días, por decir algo. O esta persona se fracturó el brazo y se le da una baja por 15 días o así. Y tú con ese papelito pues ya vas y se lo mandas a la empresa y pues ellos pues ya saben de que esos días no vas a estar y no es ningún problema, es lo más normal del mundo. Si uno está enfermo, ¿cómo va a ir a trabajar? Sí, a ellos como que no se les ocurre que uno vaya a trabajar enfermo, ¿no? Que en Colombia, por la necesidad, la gente va enferma a trabajar. Entonces, claro, eso tiene doble efecto. Por un lado, el, el que si son enfermedades contagiosas, por ejemplo, el resfriado, pues tú lo que vas a hacer es contagiar a más gente dentro del trabajo, ¿no? O sea, vuelves un problema, amplías un problema de salud, ¿no? En el caso de los resfriados, ¿no? Y en otro caso es en el nivel económico, que seguramente los empresarios no piensan así, pero es así. Un empleado que está enfermo, pues produce menos, rinde menos. O sea, y si contagias a más gente, pues vas a tener tu empresa produciendo menos, rindiendo menos, ¿sí? Y te expones de pronto a que hayan problemas más graves, ¿no? Por la misma enfermedad, ¿no? Que haya un accidente laboral o alguna cuestión, pues, más grave, ¿no? Entonces, pero como ellos piensan como en un poco en modelo, no sé, de la época colonial, no sé, como si fueran plantaciones de azúcar con el látigo, pues entonces como que a ellos les da igual, pero realmente el hecho de que la gente no pueda enfermarse o de que piense de que si se enferma le van a echar del trabajo, porque eso es el temor real que la gente tiene, lo único que hace es que las empresas vayan peor y la gente esté peor y la sociedad esté peor, porque pues no nos tratamos como gente. O sea, si tú estás enfermo, pues cuando yo era pequeño, si yo me enfermaba, mi mamá me cuidaba, mi papá me cuidaba. O sea, no, es lo normal, es lo que hacemos las personas que nos preocupamos por los demás, ¿no? Y por eso hemos triunfado como especie, porque nos cuidamos. La civilización es eso, cuidarse a los demás. Si no, pues es el caos. Ujú. No sé. ¿Tú qué experiencia has tenido Sí. con las bajas? Y es para cualquier cosa, ¿no? A mí me parecía muy, muy curioso lo que decía la reforma laboral, la consulta, que había un caso muy específico para las mujeres que tenían endometriosis, ¿no? Que es el problema con menstruaciones muy fuertes, ¿no? Aquí es cualquier problema serio de salud, tú tienes el derecho. O sea, eso no hay que llegar ni siquiera a esa especificidad, lo que sea, Ujú. ¿no? Que Sí. una migraña enorme, es una endometriosis, que si algún problema intestinal, cualquier cosa, eso es independiente de lo que sea. Si tienes que estar en casa, en cama, pues tienes que estar en casa, en cama y punto. Y todo el Sí, mundo lo ve normal. sí, 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 eso es normal. es por derecho. Entonces, sí, ¿cuál es tu experiencia, Dani? Yo he estado enfermo ya varias veces en estos 7 años. No soy cuerpo glorioso. Una vez, sí, incluso tuve que estar hospitalizado, eh, o sea, con una baja de varios días. Em, claro, en esos casos, por ejemplo, que menciona Iván, qué sé yo, un resfriado o un malestar o comí algo y no me cayó bien o cosas así. Claro, yo tengo la obligación de avisar, eso sí, tengo la obligación de reportar previamente, antes de que inicie la jornada de trabajo,
eso sí tengo la obligación de hacerlo. De no hacerlo, ya estoy incurriendo en una falta, eso sí hay que tenerlo presente. Es necesario, a menos que sea un accidente, ¿no? En un accidente pues no se puede. Que aquí además en Alemania existe el Arbeitsweg, ¿no? Unfall. Eso digamos que también está cubierto, digamos, desde que yo salgo de la casa, de rumbo al trabajo, es como si estuviera ya en modo trabajo. Si llego a tener un accidente, desde que salgo de la puerta de la casa, camino al trabajo, eh, eso también está contemplado, pues, digamos, como un accidente laboral. Eso es algo muy interesante que hay aquí. Y, y en el caso, por ejemplo, del cuidado, las personas que tienen hijos, eh, si el niño o la niña se enferma, también tienen el derecho a avisar que no pueden trabajar porque tienen que cuidar al hijo o a la hija en la casa. Y claro, obviamente en esos casos hay otra letra pequeña, otra letra menuda, y es más probable que se exija la constancia médica de que estuvo con su hijo o su hija digamos, en una revisión médica. Pero en cuanto a, sí, enfermedad, yo lo que yo percibo, por lo menos aquí, es lo que mencionaba hace un rato. Es la tendencia a, digamos, a darle un sentido a la existencia en torno al trabajo y a la producción es muy importante. Y es muy importante también en los círculos sociales, en los espacios donde yo he estado. eh, es muy importante para la gente que nació aquí, que se creció aquí o que ya lleva muchos años aquí, definirse por medio de su actividad. Eh, digamos, el tema de la profesión, sea la que sea, eh, digamos, le da un carácter de, ¿cómo decirlo? Una cierta identificación, una cierta, eh, Un sentido sí, de una pertenencia, identidad, algo así. sí, un Ah, sentido de identidad y de pertenencia a un gremio. Por ejemplo, aquí yo he visto que los sindicatos cuando se mueven y los empresarios tiemblan y los políticos tiemblan porque se organizan de una manera que, en serio, yo lo he visto aquí en Múnich algunas veces y es impresionante. Imagínate tú la ciudad, el centro de la ciudad, calles enteras, kilómetros lleno de tractores, eh, toda la ciudad para todo paralizado, y eso aquí son pérdidas enormes para todo el mundo. Eh, y cuando esas huelgas aquí se realizan, o sea el gremio que pararon no sé, las personas que trabajan en el cuidado de niños o ancianos, hacen una huelga, eso es una catástrofe y exige también que se tomen medidas y exige, eh, ¿cómo decirlo?, que la ciudadanía entera se involucre. Y eso me parece interesante aquí también. Ah, Vale, quizás hacer dos precisiones con el cuento del accidente laboral cuando estaba hablando Dani, porque eso me parece súper interesante y es que si tú tienes un accidente laboral camino al trabajo, pues entonces hay como una EPS, una organización que está destinada para esos casos, ¿no? Pero tienes que tener cuidado porque si tú camino al trabajo te desvías por alguna razón, ¿no? De tu camino al trabajo, te metes a comprar o ¿no? Y te pasa algo allí, ahí sí no te cobija. Entonces es importante aclarar que es verdaderamente solo al trabajo, el camino al trabajo, donde eso aplica. Y bueno, y en general, empleados acá, pues tienen la posibilidad hasta, si están enfermos, hasta el tercer día, pues sin necesidad de tener un documento o ¿cómo le llaman? Pues el papelito de la baja, te lo piden a partir del tercer día, ¿no? El tercer día es que tienes que ir al médico si ya no te sientes bien para que él te dé la incapacidad, creo que es así que le llaman en Colombia. Entonces esas ok. dos cositas. a la De, Pero, incapacidad, sí, sí se llama.
Pero Sí, Moni, una cosa que me gustaría agregar es, claro, cuando tú estás enferma aquí, tú no pides permiso para no ir a trabajar, tú simplemente avisas, oye, no me siento bien, punto. claro. Tú no tienes Eh, que dar explicaciones allá, incluso eso de los datos es súper importante. Sí, Nadie tiene por qué saber qué te pasó. Si tú lo cuentas en el grupo de sí, amigos del trabajo, lo que sea, es otra cosa, pero nadie puede preguntarte, oye, ¿por qué no viniste a trabajar? ¿Qué te sí, dio? Nadie te puede, Porque no eso sí es viniste, un sí, ¿qué te derecho. pasó? Sí. Nada, sí. o sea, te pueden preguntar, pero tú no tienes que responder, o sea, no tienes que dar cuentas. eh, claro, Y, si es una cuestión con, qué sé yo, como grave o qué sé yo, o una enfermedad crónica, nadie tiene por qué saberlo. El Datenschutz, la protección de datos personales, importantísimo. y que si el jefe te pregunta, incluso tú lo puedes hasta demandar. O sea, por eso tu derecho de privacidad, a la Claro, privacidad. claro. Vale. Sí, Pues sí. Ya sí, con el Craquemendus ya cumplió, ya no necesita más. con la incapacidad, exactamente. Bueno, yo Sí. creo que pues hemos hablado de temas muy interesantes e importantes que hacen un paralelo con la situación en Colombia, como para darles un ejemplo de cómo es acá en Europa. Quizás, yo no sé, bueno, ustedes son bastante jóvenes. Aquí, ¿cómo es esto de las empleadas de servicio? Porque eso es muy común en Latinoamérica, en Colombia, que hayan empleadas de servicio. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido con estas personas y ellas también están protegidas por algunas leyes acá en Alemania? Bueno, yo sinceramente no sé, no tengo directa experiencia con ese tema, pero sí conozco muchas personas que se dedican al cuidado, por ejemplo, y conozco un programa que en países como Colombia también se ha hecho popular, que es el au pair, que es como, sobre todo mujeres, también hay hombres, pero muy pocos, que vienen a Alemania a cuidar niños de familias que les ofrecen un lugar donde dormir, donde pasar los meses o años que estén, les dan la comida y algo de dinero que no es Taschengeld, o sea, es como, eso es arbitrario, pero no es mucho realmente. Es una Que ayuda. a mi modo de ver es una forma moderna de esclavitud, ¿sí? Y, y- y claro, si miramos qué hacían en nuestra, bueno, en Colombia cuando yo vivía allá, no, tampoco vi mucho, pero cuando se contrataba a alguien para que viviera en la casa, para que estuviera disponible todo el tiempo, eh, pues básicamente es algo análogo. Pero aquí hay empresas digamos, eso es muy normal, eso sí lo he visto, sobre todo para la limpieza. Y las empresas se encargan de ofrecer el personal, incluso los materiales, los insumos, y tienen sus tarifas también. Claro, aquí hay un salario mínimo legal que establece el gobierno, pero esas empresas normalmente pagan un poco más del salario mínimo, ya que es un trabajo que no suele ser muy atractivo por sí mismo, pero al estar mejor pago que, por ejemplo, en la caja del supermercado, pues la gente, sobre todo, he visto mucha población migrante tomando ese tipo de trabajo, que además también tiene que, según las tarifas, como ya lo dijimos, pagar los recargos, bueno, digamos, los Zuschläge, ¿no? Como los recargos dominicales por las noches. Algo que he visto también es que hay gente que se hace freelance, como trabajan independiente, no por contrato de trabajo, sino por contrato de honorarios. Y ya estas personas pueden cobrar lo que quieran si eh, son independientes como tal. Bueno, pagan sus impuestos, pagan su seguridad social, pagan, digamos, sí, sus asuntos legales, personales, por su propia cuenta, tienen que hacer su declaración de renta también, ¿no? Como cualquier ciudadano aquí. Y pueden poner la tarifa que quieran, claro, pero bueno, eso también es en el sector del freelance, ¿no? Ah,
Yo no he tenido experiencias con pues, servicio doméstico. Eso es bastante, yo diría que curioso aquí, es excepcional, porque es caro, ¿no? Aquí el trabajo es caro. Cualquier cosa que implique contratar a alguien te va a salir costoso. Entonces no es normal tener a gente que le ayude a uno. Y hay muchas empresas que, digamos, ofrecen ese servicio, entonces te mandan a alguien a que haga eso. Y claro, esas personas ya están contratadas con la empresa, etcétera y demás. Lo que sí me acuerdo es que hace como más de 7 años, porque yo estuve aquí, yo llevo más o menos 10 años acá en Alemania. Lo que pasa es que no de corrido, estuve primero 3 años, después me regresé a Colombia y desde acá, y luego otros 7 años desde que regresé de Colombia. Y me acuerdo que cuando yo llegué, en Alemania no había salario mínimo, no existía el salario mínimo, se manejaba por convenios. Entonces el convenio del metal tenía su salario, el de servicios tenía su salario y pues no había salario mínimo. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso se prestaba para abusos. Entonces había gente que ganaba perfectamente, les podían pagar 3 euros la hora, o sea, una cosa que es una barbaridad, ¿no? Y no sé si a estas personas les podía pasar eso, pero se daba, ¿no? Que la gente le pagaban una miseria. ¿Y qué era lo que sucedía? Que como aquí a la gente, el Estado alemán, o sea, la sociedad alemana, no va a permitir que la gente vaya a vivirse debajo de un puente. Entonces el Estado compensaba a esas personas pues que ganaban poquito, les daban pues ayudas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estaba pasando? Que estaba el Estado alemán subsidiando a un montón de gente que está explotando a otras personas. Entonces, por eso sacan y colocan el salario mínimo. Porque los que no estén, o sea, para que todas las personas por lo menos tengan el salario mínimo. O sea, que a nadie le den salarios de hambre. Porque eso era lo que pasaba antes, ¿no? Que se podía dar. Era raro, pero se daba. Y, y sí, es importante pues que haya salario mínimo, porque incluso he oído gente en Colombia que estaba pensando en incluso quitar eso, ¿no? Y pues hay que tener cuidado con eso, porque eso sería un retroceso increíble, ¿no? Pues a ver qué pasa. Quizás el último, como para ir terminando, pues creo que no hemos nombrado el tema de los aprendices, ¿no? Los aprendices acá, allá pues está la discusión de los aprendices del SENA. Aquí los aprendices pues tienen un sueldo, ganan también algo, también tienen sus prestaciones sociales e incluso cuando pues al final de su vida laboral pues les convalidan el tiempo para la pensión, el tiempo en que estuvieron estudiando. También es lo mismo para los que hacen una carrera universitaria. Cuando yo vine acá, yo pues estudié aquí en Alemania unos 6 años y pues me llamaron, me escribieron, usted tiene que solicitar que le convaliden ese tiempo a pesar de que todavía no tenía nacionalidad y me lo colocaron en, pues es un registro que llevan y allí está todo y todas esas cosas pues te las van a pagar en algún momento, te las convalidan. Sí, tiempo de estudio. Vale, pues Sí, no sé compañeros si se me ha olvidado algún tema, no sé si quieran decir temas hay muchos, ¿no? alguna palabra final para despedirnos, ya hemos Temas hablado hay bastante. muchísimo, Moni. Sí, Tema es lo que hay, tema es lo que hay, ¿no? temas No, lo que... pues, no, yo estaba, hoy con tu invitación, yo estaba pensando más como tema de la experiencia, ¿no? Darle un poco de espacio a hablar de la propia experiencia y porque si nos pusiéramos a hacer una reflexión realmente, eh, digamos, conceptual, ¿no? Sobre lo que significa el trabajo, sobre lo que significa el tiempo libre, sobre lo que significa el respeto por la dignidad humana en el ambiente laboral, eh, tendríamos aquí ya muchas discusiones. Pero aquí en Pues es, Alemania básicamente me llama la atención, por ejemplo, hay dos cosas que me llaman mucho la atención y es eh,
que se respeta, digamos, el tiempo de la persona, o sea, el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo es tiempo de no trabajo. Y Sí. así, si yo salgo a las 5, ya a las 5:01 no me pueden joder, digamos, perdón la expresión. Sí, tal cual. Y tal cual, si yo no quiero, digamos, a menos que yo esté súper comprometido con la causa y quiera meterle más la ficha al asunto, qué sé yo, pero eso ya aquí no es tan así. Aquí la gente cierra su momento de trabajo y se dedica a otras cosas. A menos que sea freelance, ¿no? Independiente y que su vida sea un negocio como tal. Pero eso me llama la atención. Lo otro es que también son muy estrictos con el tema de la Gleichstellung, como de las cuotas de hombre y mujer. Que eso ha cambiado en los últimos años y ahora veo que ha habido avances en esa dirección. Y a pesar de las discusiones ideológicas y toda la cuestión, hay unas reglas muy claras y muy estrictas contra la discriminación. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Em, las vacaciones, yo tengo 30 días de vacaciones al año eh, y son vacaciones, pues, vacaciones pagas, normal, como vacaciones. Y también he visto que aquí en Alemania hay, bueno, en Bayern, no sé, aquí en Baviera donde yo estoy, no sé cómo será ya en Nordrhein-Westfalen, Iván, pero aquí, por ejemplo, en diciembre, bueno, en noviembre para diciembre te dan un salario extra, el Weihnachtsgeld. El Binance Girl, eh, sí. es No una, es obligatorio, pero muchas empresas lo hacen. Muchas sí, empresas lo dan. y en junio, julio, también de junio a julio dan otro, que no es un salario completo, pero es un Urlaubsgeld, que aquí le llaman dinero de vacaciones. Dinero de Dinero, Sí, vacaciones. lo que dinero de vendrían a ser las vacaciones. primas en Exacto, Colombia, ¿sí? exacto, ahí está, sí. Que si permitimos, el cuento es ese, que si uno permite que le bajen las condiciones, después le empiezan a quitar cualquier cantidad de cosas. Por eso es que, o sea, se empieza con un poquito y después te quitan lo mucho. O sea, si se permite, si la gente permite, ¿no? Porque permitimos eso en el 2002, que quitaron los recargos, ya después es muy difícil que lo vuelvan a poner. Viene todo el problema que han armado para volver a colocar una cosa que era normal antes, ¿no? Y si no permitimos eso, pues después te quitarán las primas, te quitarán la prima de junio, después la de diciembre, después salario mínimo, ¿eso qué es? Después por pagarte con horas, después pagarte con lentejas, ¿no? Entonces, hay que tomarse en serio eso, ¿sí? Porque aunque tú Ujú. estés bien, si no estás pendiente ni defiendes sus derechos, pues rápidamente se puede estar muy mal, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atento a eso, ¿no? Y aquí lo tienen muy presente, ¿no? Aquí tienen muy presente de que hay ciertas cosas con que hay que defenderlas siempre, ¿no? Y creo que eso le aconsejo pues que sigan ese consejo, ¿no? Que defiendan pues lo que hay y que pidan más derechos, ¿no? Claro, es que los derechos no caen del cielo, No cayeron nunca. no salen los paquetes de papas, los derechos hay que Sí. pelearlos siempre, ¿no? Costaron vidas, costaron sangre y lastimosamente pues en Colombia nos dejamos quitar hace como 20 años muchos derechos laborales y no los quieren devolver. Las noticias que nos llegaron hoy del Congreso son verdaderamente lamentables, triste lo que pasó, pero digamos que lo dejamos por allá. Nosotros teníamos nuestro tema de Alemania, les agradezco mucho por este tiempo que se ha tomado para explicar un poquito a la gente cómo es su experiencia aquí en Alemania. Gracias Dani, gracias Iván por haber venido. A Gracias, ti, Moni. gracias por la invitación, Moni. Un abrazo. Gracias, Iván. Bonito verlos. Pues nada, y nosotros acá desde Contraportada los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en todos, en Instagram, en X, en YouTube y también en nuestra página web Contraportada Info. Gracias por vernos y hasta pronto aquí en este espacio de Voces de la Diáspora. Chao. Chao, hasta luego. Chao.